Bienvenidos a todos. Nos presentamos. Os presento a Albert Guibas, él es adjunto de dirección de Tax y Buenos yo soy días. Raquel Moreno, ¿vale? Responsable de marketing del grupo Tax. Hoy os vamos a intentar explicar pues, que la asesoría, ¿no?, también es una empresa y qué indicadores debemos tener en cuenta para poder analizar pues, esto que siempre explicamos a nuestros clientes, ¿no? Muchas veces, y este refrán seguro que les sonará, en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Nos dedicamos a asesorar a los clientes, a analizar rentabilidades, a hacerles cuadros de mando y muchas veces no nos lo hacemos para nuestra propia asesoría. No tenemos una imagen de qué está pasando en nuestro despacho. En Tax Economistas y Abogados nosotros siempre nos hemos orientado al crecimiento, es lo que dice nuestro ADN, ¿vale? Pero sin olvidar la rentabilidad. Nosotros hacemos presupuestos, hacemos cuadros de mando que nos permiten analizar la evolución, cómo vamos yendo mes a mes en función de este presupuesto y de los objetivos que nos hemos ido poniendo, ¿vale? Estos indicadores es lo que hoy os intentaremos explicar, cuáles son, qué analizamos y un poco también cuáles son los indicadores tipo de diferentes áreas de nuestro despacho, ¿de acuerdo? Antes sí que nos gustaría explicaros un poco quién somos. Grupo Tax Economistas y Abogados pues es una empresa que nació, se fundó en el 88 en Figueras, en Gerona, ¿vale? Es allí donde actualmente tenemos la central de nuestras oficinas. Somos alrededor de 500 profesionales, entre economistas, abogados, graduados sociales, auditores y demás. Facturamos más o menos alrededor de los 22 millones de euros. 30 años de experiencia, 40.000 clientes reales, 7 oficinas propias, Figueras, Barcelona, Molins, Olot, San Sebastián y Girona, y más de 50 oficinas asociadas a nuestro grupo. Bueno, un poco las razones que decimos nosotros para confiar en nosotros, ¿no? Profesionalidad, experiencia, el servicio integral es uno de los temas que siempre hemos tenido claros, que la empresa, la sociedad, el autónomo, encuentre en Tax todos aquellos servicios profesionales que puedan necesitar, ¿vale? Desde fiscal, contable, laboral, legal y demás. Vale. Innovación. En Accountex estos días estamos viendo 1001 opciones de innovación tecnológica, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para contabilizar facturas? Hay muchísimos protagonistas o actores en este escenario. Nosotros entendemos desde hace tiempo pues, que todo el tema de innovación tecnológica ya no es una opción, es una obligación para ofrecerlo a los clientes y como un servicio avanzado que nos permita esta parte de colaboración, que también se ha hablado mucho en este certamen. Presencia nacional e internacional, formación, vocación de servicio y buscamos siempre relaciones a largo plazo. ¿Cuáles son las dos herramientas que para nosotros en Tax son indispensables en nuestro día a día? El modelo de presupuestos y el cuadro de mando. Esto os lo explica Albert. ¿Te lo abro? Sí. Buenos días a todos. Como decía Raquel, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? ¿Cuántos de vosotros empezáis o acabáis el año planificando el ejercicio siguiente? ¿Cuántos hacéis presupuestos? ¿Podéis levantar las manos? ¿Cuántos hacéis un presupuesto? Perfecto. Algunos. Es la base, para nosotros es la base para poder empezar el ejercicio planificando con un objetivo. Sin objetivos no somos nadie nosotros. Porque esta herramienta del presupuesto, que veis, esto es un ejemplo, nos sirve a nosotros para, como decía Raquel, cada mes ir siguiendo los datos, las facturaciones, los costes, los márgenes, porque no nos olvidemos, todos estamos aquí para jugar, pero estamos para ganar, ¿no? Todos queremos que al final tener un beneficio y las ONGs están para otra cosa, ¿no? El presupuesto, la verdad es que puede ser un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos, pero cuanto más detallado lo tengamos, mejor. Esto es muy importante. Muchas veces
no importa el tamaño de la asesoría. Si no, es que yo tengo una asesoría que facturo 50.000 euros, estoy yo solo, 2 personas, 4. No, es que yo soy 25 personas. Más importante, tenemos que buscar el detalle. Es decir, es muy importante saber, por ejemplo, la rentabilidad, la facturación que buscamos, los costes que tenemos en fiscal, contable, en laboral, en legal, en otras áreas, en trámites de vehículos, etcétera. Si no tenemos este nivel de detalle, cuando analicemos va a ser mucho más complicado el poder hacer un seguimiento de este presupuesto o de por qué están pasando ciertas cosas, ¿vale? Es por eso que a veces nos dicen asesorías, franquiciados, asociadas, no, es que yo tengo una cuota única para este cliente. Bueno, perfecto, pero internamente también podéis intentar desagregar esta facturación. Es decir, el fiscal, el laboral, el contable, porque cuanto más desagregado esté, más fácil o más información podéis tener de todo esto. A veces, pues tener un dato del tipo agregado también nos sirve. Cada uno tiene que saber un poco lo que necesita, ¿de acuerdo? Vale. También una parte importante de lo que comentaba Albert es, muchas veces, lo que ha dicho, tenéis una cuota íntegra, ¿no? Y nuestros clientes nos pagan normalmente, tienen un recurrente y nos pagan por cuotas. ¿Qué porcentaje, saber qué porcentaje de nuestra facturación es cuota y qué porcentaje de facturación son expedientes, esporádicos o todo aquello que podemos generar de más y facturar de más al cliente, ¿vale? Más o menos por indicadores que se mueven en el sector, estamos en un 80% más o menos de cuota recurrente, ¿vale? Y un 20% de esporádico. Pero tenemos que ser capaces y tenemos que ser valientes como sector de el todo incluido para el cliente, pues ya no se vale. Cada vez tenemos más obligaciones, nos salen más imprevistos como asesores. Estos imprevistos que no podemos prever, porque son imprevistos, no podemos calcular, son importantes que los sepamos trasladar al cliente y facturar, porque es aquí donde también nos va nuestro margen. ¿De acuerdo? Una vez tenemos esto, debemos tener claro también hacer el seguimiento mensual de todo ello, ¿vale? Nosotros, si mensualmente, y esto es un ejemplo, el del final. ¿El del final quieres? Sí. Hacemos un cuadro de mando, básicamente lo sacamos después de facturar y analizamos de cada uno de los departamentos lo que decía Raquel, lo que hemos facturado de cuotas, lo que hemos facturado de recurrentes, modelos, extras. Para cada uno no está... No. ¿Quieres que te abra uno sí, un real? Cuadro, sí. Y con ello tienes una primera vista comparada con el presupuesto de lo que está pasando en ese mismo mes, al día 5. Nuevamente, no sé si facturáis a final de mes, a mediados, etcétera, pero en 10 minutos podéis tener un indicador de cómo estáis yendo. Si estáis como del mes, cómo está en el acumulado, cómo tenéis los márgenes, etcétera. ¿Vale? Esto son datos casi reales de este año. De agosto, sí. De agosto. Y vamos viendo pues cuál es la facturación acumulada, la acumulada del año anterior, por departamento, cuáles son los márgenes, cuáles son los costes. Estos son datos que podéis ir teniendo de una manera bastante sencilla, cada uno a su manera, pero que al final, ¿qué buscan? Y un poco es el indicador. Nosotros decimos que una asesoría debe tener unos márgenes orientativos finales alrededor del 20%. Esto se considera ya un margen correcto, ¿vale? Y esto, si tiras para arriba, el margen directo, ¿qué incluye el margen directo? Facturación menos costes de personal directamente asignados al departamento, deben estar como mínimo al 50%. 50%. Hay departamentos, como por ejemplo el laboral, que sabemos que si tenemos herramientas, si somos productivos, pueden llegar alrededor del 60%. Aquí es un poco juega
juega lo que decía Raquel, si somos capaces de facturar o no los extras. En laboral, por ejemplo, muchas veces nos dicen, quiero tarifa plana. Pero claro, la tarifa plana puede incluir lo que nosotros podemos conocer. Si incluye pues 70.000 altas o 60.000 bajas, o una inspección o un ERTE o lo que sea, pues esto se debe facturar aparte y no se puede incluir porque no nos olvidemos que nosotros al final estamos vendiendo horas, ¿vale? Y en el ámbito laboral, yo creo que lo que comentaba Albert, tenemos muchas oportunidades comerciales para poder facturar al cliente y poder poner en valor nuestro trabajo, ¿no? La legislación nos está ayudando a esto desde el COVID. Cada vez, pues, que si tenemos el registro horario, el registro salarial no estaba incluido en cuota y lo tenemos que hacer ver al cliente. O le recalculamos la cuota y se lo incluimos o lo facturamos aparte, porque es un trabajo de más que tenemos, ¿de acuerdo? O el protocolo de desconexión digital o el protocolo de acoso. Pues todas estas cosas que son obligaciones para todas las empresas, tengas el número de empleados que tengas, son temas que han ido surgiendo, que nos obliga la administración y que nosotros debemos trasladar y facturar al cliente. Porque, como bien dice Albert, esto es lo que nos hará llegar a este margen. Y el margen es importante para ganar dinero, pero también para el día de mañana, si ustedes se plantean pues, vender su cartera de clientes, ¿no? Se jubilan y quieren vender su cartera de clientes. Al final, las carteras que se compran y que se valoran y que se pagan bien son las carteras que tienen pues, una rentabilidad y se mueven en estos criterios que estábamos comentando. Las carteras se valoran al final. Muchas veces el referente es la facturación, porque vendes a una vez la facturación, a 0,9, a 0,8, a 1,1, como era la facturación, pero no es la facturación lo que es clave, es que el EBITDA o el margen sea bueno. Si el margen es bueno, valorará bien vuestra cartera, ¿vale? Este cuadro de mando lo compartimos con el equipo del despacho. Como hemos dicho, lo hacemos mes a mes, se analizan todos estos indicadores comparativos con el presupuesto que hemos hecho a principios de año y se comparte con el departamento fiscal, con el departamento laboral, con el departamento legal, para que conozcan pues, por dónde vamos. ¿Dónde está el barco? ¿No? Y si vamos bien dirigidos y estamos remando todos hacia la misma dirección. El hecho de compartir información es bueno porque la gente de vuestro despacho conoce qué está pasando, cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos y pueden ellos incidir en alguna parte, por ejemplo, en los variables, en los extras, porque nosotros, por ejemplo, desde 2017 hemos introducido lo que son retribuciones variables, bonus trimestral con objetivos anuales referenciados sobre todo a algunos indicadores más cuantitativos y algunos más cualitativos. Los cuantitativos son muy sencillos, son referenciados a la facturación en relación a los empleados que tiene el departamento. Es decir, es un ratio que después os enseñaremos y que nos ayuda a que el departamento esté bien estructurado y que la gente contribuya a la facturación porque ellos también tienen réditos de lo que consiguen. Es decir, consiguen una parte de su salario que ronda entre el 7 y el 10% de su salario de este objetivo si llegan a la facturación que les hemos marcado. Hay otros objetivos cualitativos, como por ejemplo la presentación de cuentas anuales a tiempo, libros, visitas a clientes, etcétera. Depende de cada oficina, pues tiene sus indicadores cualitativos, ¿vale? Depende de lo que el director de oficina decida que tiene sentido para su oficina y hay otras que tendrán otras cosas que valorar, ¿no? Fíjense ¿Vale? que al final el presupuesto que hemos enseñado antes y el cuadro de mando comparativo no es nada raro, no es nada que no conozcamos, es lo que intentamos asesorar a nuestros clientes que hagan un presupuesto anual y que vayan siguiendo mensualmente este presupuesto. Y esto, como antes decía Albert, da igual si facturamos 50, 100 o 500.000 euros o 1 millón de euros, ¿no? Es nuestra hoja de ruta, ¿de acuerdo? Sí. ¿Avanzamos? Ahora os enseñaremos 4 datos para que tengáis orientación de más o menos cuánto se factura, los ratios, etcétera, ¿vale? Pero una cosa que también me gustaría, que no está aquí, es mencionar la importancia que al menos tiene para nosotros
el hecho que la gente entre sus tareas, las horas, las dedicaciones a los expedientes de cada uno de estos clientes. Expedientes de laboral, expedientes de fiscal, de cuota, de no cuota, para conocer esa dedicación y saber o tener una orientación de qué debemos facturar. ¿Cuántos de vosotros entráis horas, abrís expedientes para tareas, ya sean recurrentes o no recurrentes? ¿Hay algunos? Perfecto. Bueno. Se utiliza, es una herramienta de referencia que os sirve para decir, oye, hemos dedicado 20 horas a una inspección o 20 horas a una cuota, tengo que revisarla porque si le cobro 100 euros a 20 euros, a 20 horas, disculpad, es difícil que me salgan los números. Si no tenemos esta referencia, estas horas entradas, es muy difícil, es que un poco dedo al aire y es sensación, ¿vale? Pero si tenemos ese dato, contabilidades, es un ejemplo súper claro, expedientes extras, otro de inspección, de cosas, de ERTES, pues saber las horas es muy, muy importante. Porque vendemos horas, al final. Esto nos va muy bien porque ahora a finales de año, noviembre, diciembre, hacemos lo que llamamos la auditoría de tarifas interna de nuestros clientes, ¿vale? Cogemos lo que nos pagan cada mes, lo que nos han pagado anualmente y las horas que se han dedicado nuestros asesores a asesorar, a gestionar pues a este cliente. Y decimos, vemos la foto, al final es tener la fotografía clara de ¿nos es rentable este cliente o no? Y está claro que luego tenemos que tener cintura, pero tenemos que ser capaces de ir redirigiendo para que este cliente se convierta en rentable. Si no tenemos esta fotografía que nos da la imputación de horas, es muy difícil. Podemos tener aquella sensación, todos lo tenemos, pues este cliente me llama 1000 veces, ¿no? y seguro que no me salen los números, el precio hora que me sale de este cliente es muy bajo, pero a medida que nos vamos haciendo grandes, mayores, es muy difícil tener esta sensación controlada. Entonces la única forma es el tema de entrar horas. Esto es como es una inversión, porque la gente del despacho dice, ostras, es que tardo mucho rato en entrar a las horas. Es que es un palo, es que... siempre hay esques, es que... Pero la verdad es que para nuestros directores de oficina es como casi dogma de fe, ¿vale? Porque sin eso, las oficinas, por ejemplo, de Figueras o de Barcelona, que son las más grandes, que tienen 50 personas cada una, es imposible que el director de oficina sepa lo que hace el cliente A, el B o el C, ¿vale? Porque no estás en el día a día, ni mucho menos en el detalle de si la cuota cuadra o no cuadra o se tiene que revisar o no revisar, ¿de acuerdo? Ahora os enseñamos un poco indicadores. Estos son datos reales de nuestras oficinas. Son medias de todas las oficinas propias que tenemos. Lo que os decíamos antes, son datos 20, 21 y 19, ¿vale? Aquí hay datos de pandemia incluidos, pero bueno, es una referencia. De márgenes fiscales, estábamos a un promedio del 48%, máximos del 53%, mínimos del 42%. ¿Cuál es el objetivo? Lo que os decíamos antes, 52, 54% de margen. Margen implica, repito, facturación menos costes directos asignados al departamento fiscal, laboral o legal o el que sea. Algún subcontratado, que tengamos alguna cosa que nos ha hecho algún externo, pero simplemente esto, ¿vale? Laboral, la media la teníamos en 52%. Máximos de 60, casi. Sí que aquí hemos mejorado bastante. Son datos de años de pandemia también, como ha dicho Albert, pero hemos mejorado en una cosa que hemos implantado con clientes que es bastante reciente, o lo hemos probado hace poco tiempo, que es el intentar que el cliente colabore con nosotros en la forma en cómo nos comunica las altas de nuevos empleados, las bajas y las modificaciones, ¿vale? ¿Cómo lo hemos hecho esto? Nosotros desde hace 4 años desarrollamos un portal del empleado interno, ¿vale? Internamente lo desarrollamos, que ofrecemos a nuestros clientes finales que necesitan un portal del empleado de recursos humanos. Entonces, con estas empresas, lo que hemos incorporado en este portal son unos formularios que le llamamos de laboral. Hay uno de alta, uno de baja y uno de modificaciones varias. Entonces, lo que intentamos educar, que es importante, educar al cliente, es que cuando haya un alta,
nos rellene el formulario de alta. Cuando haya una baja, ya se selecciona el empleado y nos rellene pues, los datos básicos para la baja, y lo mismo en las modificaciones. ¿Qué hace esto? Hemos conseguido, gracias a la colaboración de Wolters Kluwers, que el alta pase directamente al aplicativo, ¿vale? Y la baja y las modificaciones casi, en ello estamos. Pero esto nos ha ayudado mucho en 3 cosas. En mejorar la comunicación con el cliente. Hay un único canal. Se ha acabado el mail, el teléfono, te lo mando por WhatsApp, el asesor no sabe dónde está la información, ¿no? Segundo, trazabilidad. El cliente sabe en todo momento qué nos ha enviado, el estado de su petición, si está realizada, si está en proceso, cómo está, ¿vale? Y la seguridad que nos da todo esto, enlazado con el portal del empleado. Por lo tanto, el ir incorporando estas herramientas colaborativas al cliente, con el cliente, nos tiene que hacer mejorar este margen, ¿vale? Seguimos. Lo que sí que, cuando hagáis el presupuesto, la cuenta de resultados, debemos ser realistas. Es decir, muchas veces No se me oye. los titulares del despacho, sobre todo si sois vosotros, debéis asignaros un salario más o menos real, porque a veces, por exceso o por defecto, el análisis que sale aquí no es bueno, ¿vale? Porque si os ponéis un sueldo de 1.000 euros al mes, pues será por defecto, y si os ponéis incluís los dividendos que queréis sacar de la empresa, pues tampoco tendrá ninguna, no saldrá nada real de lo que estamos intentando explicaros, ¿vale? ¿De acuerdo? Hacer un ejercicio, después hacer lo que queráis para que os salga lo mejor fiscalmente, evidentemente, ¿eh? Pero para que sea real, ¿vale? Estructura, ¿qué significa estructura? Pues todo alquileres, suministros, programa informático, etc., etc. Pues sueldo de recepción, indirectos, dirección, etcétera, también está aquí incluido. Entre el 13, 12, 15% sería un estimado, ¿vale? Cuanto menos grandes seáis, mayor será, porque el efecto es más importante, porque cuando mayores somos, más se diluye en el programa informático, la recepción, todo esto queda un poco más diluido, ¿vale? Y al final, lo que decíamos, ¿qué vamos a intentar? Pues llegar a un 20%, 25% ya sería un muy, muy buen resultado. Hay gente que tiene 30%, menos del 15%, cuidado, porque menos del 15%, como suba o baje, perdáis a un cliente importante, este 5%, cuando llegues al 10%, pasa al 5% y al final te queda poco, ¿vale? Objetivo mínimo 15%, buen resultado un 20%, 25%, 30%, ya es un margen ya al final muy significativo y que realmente se están haciendo bien, nos relacionamos bien con el cliente, tenemos buenas cuotas, los salarios del personal están ajustados y no olvidemos que si tenemos este resultado también podemos retribuir, gratificar a los empleados, que al final los recursos de personal, los recursos humanos, la gente del departamento laboral, fiscal, legal, hoy en día es lo que es más escaso. Al menos en nuestra parte, no sé vosotros, pero los debemos cuidar sin olvidar que también debemos sacarle un resultado a nuestra empresa. Nosotros os recomendamos que os obsesionéis con el margen, es decir, que lo tengáis ahí clavado. Es muy importante por esto, porque al final una empresa que va bien puede gratificar a sus empleados, gana dinero, todo va bien. Y la clave también, costes de estructura, poco los podremos ir ajustando. ¿Dónde tenemos que jugar? Con los ingresos. Con los ingresos. Buenas cuotas, buenos clientes y clientes rentables. Bueno, que os decíamos antes, ¿no? Aquí un poco la segmentación de nuestros ingresos o los ingresos típicos, entre 60% de cuotas y el resto se divide, puedes llegar a un 80% en una oficina pues muy poco o que tenga pocos variables o que tenga mucha tarifa plana, ¿vale? Hemos de ser capaces también de generar estos extras, ¿vale? Si generamos valor, si estamos cerca de la empresa, si los asesoramos, si le damos una propuesta de valor, seremos capaces de facturar algo extra.
Estos son medias, al final, pero sí que si estamos en 90-95% de cuotas, no estamos trabajando los variables, ¿vale? O al revés, si estamos en 60-40, es decir, tenemos una oficina, unos responsables de departamento que están enfocados, o un director de oficina que está enfocado a la generación de asuntos extras, o de expedientes, o temas legales, fiscales, etcétera, ¿de acuerdo? Nosotros somos compradores de asesorías, es decir, compramos, integramos asesorías que por diferentes motivos, puede ser la jubilación, ¿no? el caso más común, pues quieran vender su cartera de clientes. Y hacemos una valoración. ¿En qué nos fijamos? En lo de antes, en el margen y también en cómo tienen esta distribución. Porque una cartera de clientes que el 100% de sus ingresos es de cuota recurrente y ahí entra todo, difícilmente o tendremos muchísimo trabajo con darle la vuelta a este tema. Por lo tanto, esto también es un criterio que se debe tener en cuenta. Debemos acostumbrar al cliente a que existan estos variables. A un cliente que nunca le facturas un variable, va a ser muy, muy difícil que dentro de un año le puedes facturar un variable, porque él está acostumbrado a que los 100 euros de cada mes son los 100 euros. No le cuentes más historias, ¿vale? Si no creamos este hábito, es decir, siempre que exista algo, no tenemos que facturar por facturar. Si hay valor, pues tenemos que facturarle lo que pertoque, ¿de acuerdo? Muchas veces el error viene, o a veces, o es recurrente que el error venga de laboral. Todo incluido. Claro, si tienes 100 trabajadores y le incluyo todas las altas y bajas, si son azafatas, por ejemplo, claro, la variabilidad de esta empresa es infinita. Si no contamos bien o si no tenemos en cuenta toda esta variabilidad, vamos a tener un problema ahí gordo, porque no nos salen los números ni para atrás, que se dice, ¿no? En este caso que comenta Albert, ¿no? De clientes que quieren todo incluido y tienen una rotación de personal elevada, ¿qué hacemos? ¿Quieres una cuota todo incluido? Bueno, todo incluido no puede ser, ¿no? Pero hacemos un precio nómina con la rotación anual que nos ha indicado el cliente. Luego, en el presupuesto que le hacemos, en el contrato de prestación de servicios, lo que hacemos es, si pasas a diciembre, si has pasado de este porcentaje de rotación, que son tantos movimientos, pues te emitiremos una factura por el excedente de estos movimientos. Y es una forma de que el cliente tenga claro que todo no. ¿Vale? Si os fijáis, todos estos temas son de ir controlando los datos de la oficina. Tenemos que ir controlando todo lo que generamos, tanto a nivel de facturación como a nivel de otros indicadores de producción. Al final no producimos Coca-Colas ni tornillos, pero sí que producimos IVAs, nóminas, altas, bajas. Al final tenemos que tener la capacidad de controlar todos estos indicadores, porque es esencial, porque de ahí la diferencia entre sacar un 10% de margen o un 20% de margen. Sí. De poder iros de vacaciones o no poder iros de vacaciones de manera más holgada, ¿no? Digamos. Y estos son indicadores tangibles. La responsabilidad que tenemos ante el cliente, ¿no? De que no tenga, bueno, tendrá inspecciones, tal, pero la responsabilidad con el trabajo que le hacemos también se lo tenemos que trasladar, ¿vale? Y es poco a poco fer bullir l'olla, ¿no? Que decimos. Aquí veréis un poco la referencia, que creo que es útil, de cuáles son las facturaciones por persona de cada departamento, ¿vale? Alrededor, como veréis, los promedios tanto de fiscal como de laboral son de 80.000 euros, 80 y pico, ¿vale? Haced la división de vuestro departamento y a ver qué os sale, comparad. Estos son personas directamente asignadas a cada uno de los departamentos, ¿eh? No hay recepción, no hay el agente de administración, etcétera, ¿vale? Veis, en cualquier caso, ronda los 80-85.000 euros. Hay máximos de 100.000. Era año pandemia, sí. ¿Vale? Aquí teníamos los ERTES, sí. Y que facturamos como extra, pero es esta punta que nos dio. Sí que es verdad, como veréis, que los máximos son aquellas oficinas muy enfocadas a la generación de variables o que tienen una estructura muy, muy, muy optimizada, que en el momento que incluyas a alguien más, este ratio bajará, pero hemos de ser capaces de
cada oficina de conocer dónde está el nivel de optimización, porque muchas veces pasa que voy a tope. ¿Cuántas veces lo dicen? Voy a tope, es que no puedo más, no puedo más. Y el de al lado está haciendo igual o más y va tan tranquilo, ¿vale? El nivel de estrés el que sopla es muy y el relativo, que no sopla, ¿no? ¿vale? Los sopladores y los que no soplan, ¿vale? Esto es muy relativo y tenéis que ser hábiles en conocer este nivel de... Porque uno lo tiene aquí, otro lo tiene aquí y otro lo tiene aquí arriba, ¿no? También, cuidado que si pueden petar, también la gente, o sea que tampoco tengamos... debemos tener sensibilidad también. No tenemos que poner la gente al límite porque, como decíamos antes, los recursos son escasos, ¿eh? Esto ya lo tendréis, porque creo que lo están grabando, por lo tanto, si os interesa y si no, nos lo pedís. Y otro tema interesante es un poco hacer los ratios de los euros nómina que cobramos, porque a la hora de hacer un presupuesto, a lo mejor decimos, no, 10 euros por nómina. Bueno, vamos a hacer las medias, vamos a mirarlo, dato, todo el rato es dato. Pero el otro día hacíamos un ejercicio en las oficinas en el que medíamos, hacíamos el cálculo del coste por nómina. Imaginaros, si nosotros tenemos alrededor de 11 euros de coste por nómina de personal. Si el promedio está en casi 20, estamos diciendo que ya tenemos no llegamos al 50% de margen. Si en ese momento vamos comercializando nóminas a menos de 20 euros de media, es decir, lo que estamos haciendo es bajar el margen. Vamos a perder margen de manera recurrente, porque estamos vendiendo nóminas a menos precio de la media que estamos teniendo ahora, ¿vale? Todos son datos, pero nos ayudan a ir ubicándonos y ver qué debemos hacer para no perder estos márgenes o para seguir teniendo un beneficio del 20, del 15 o del que deseemos o del que podamos. Al final los datos, todo lo que os estamos explicando, los indicadores, los KPIs, como lo queráis denominar, nos tienen que servir para tomar decisiones. Y esto que comentaba Albert, sabemos que si vendemos por debajo de este precio será en contra de ganar o de perder margen. Es un ejercicio que hemos hecho ahora y que hicimos hace 4 años, que también dijimos, hombre, a ver, vamos a analizar esto, y a partir de aquí hemos sido capaces de poder vender a nuevos clientes por encima de precios que estábamos vendiendo, dando más valor, está claro. Portal empleado, bueno, indicadores de laboral, etcétera. Está claro que tiene que ir ligado una cosa con otra. Una cosa curiosa que siempre nos preguntan es ¿cuántas nóminas por persona hacéis? Y vemos que no somos capaces de hacer más de 350 nóminas por persona. Es decir, contando todo el personal, Si hay un asesor o un gestor que decimos, alguien más de soporte, cuenta todo el mundo aquí, Más de 350 nóminas es complicado, al menos en nuestro caso. Hay empresas tipo ADP o que son monstruos que hacen a lo mejor 2.000, 3.000 por persona, pero son otros modelos de gestión. La empresa cliente realiza el trabajo para ADP, por ejemplo, ¿vale? Es otro modelo. Simplemente ADP se dedica, con respeto para los laboralistas, a darle al botón, ¿no? Prácticamente. Nosotros tenemos un modelo más de asesoramiento, de gestión, de dar soporte, de consulta, de hacer la nómina, etcétera, etcétera. Sí. Vale. Sigamos. ¿Avanzamos? Bueno, ya está. Es que estamos fuera ya sí. de tiempo. No sé si hay dudas, preguntas. Ahora nos pasarán un micro, creo. Preguntad todo lo que queráis, porque esto es muy... El micro, no sé... Hasta donde sepamos vamos a intentar responder. La señora, creo. Buenos días, muchas gracias. Oye, hablabais del número de nóminas por persona que sois capaz de hacer. ¿Qué número de sociedades limitadas puede llevar en fiscal más o menos por persona? O sea, lo que es contabilidad y gestión del IVA y poco más. Sí.
por tener es un poco difícil de dar un número, porque depende del tipo de sociedad, si son pequeñas, de tamaño normal, pequeñito, de hasta 1 millón de euros, por decir algo, yo te diría entre 50 y 60, más o menos. Cuenta algún autónomo, es decir, la cartera de cada uno de los asesores, a nivel fiscal contable, estaría alrededor de unos 60, yo diría, 60. Hay gente que puede llevar 120 y hay gente que puede llevar 40, pero yo te diría que un número medio 60. Dentro de estos 60 habrá unos 10, el 20%, 25%, que son clientes de esos top, Sí, los VIP. de VIP de 300 euros al mes, por decir algo, ¿vale? De esos que tienen dedicación interesante o importante, más o menos. ¿Perdón? Unos 10, sí, más o menos. De estos 50, 60 que decíamos, unos 10 con una intensidad en el trabajo importante. ¿Más preguntas? ¿No? ¿O lo hemos hecho, sí, o lo hemos hecho mal o nos hemos explicado muy bien? No preguntes, Alberto, esto. Buenas. Hola. ¿En la facturación por empleado la variación que es por oficinas o por...? Sí, Sí, sí. Sí, depende de cada oficina. y entiendo que la división es personal administrativo y personal más cualificado, ¿no? Va todo el Sí, mundo... todo el que esté directamente asignado a ese departamento. No la chica de recepción, o el chico, si no hace nada de fiscal y laboral, pues no está dentro de este puntaje, ¿vale? Y la imputación de tiempos, ¿cómo lo hacéis? Porque creo que está ahí la clave para la rentabilidad que hablabas, que es muy interesante. En las tareas, la dificultad en las tareas más pequeñas o donde intervienen varias personas es rentabilidad por el tiempo dedicado del departamento a ese cliente. Nosotros lo que hacemos es, tenemos 2 tipos de expedientes, y utilizamos a 3Gs como gestor de expedientes, y es útil. Es decir, tenemos expedientes de cuota y expedientes fuera de cuota. De cuota hay unos normalmente, y lo que hace todo el mundo que interviene en el cliente X va anotando, de fiscal o de laboral normalmente, va anotando las dedicaciones que hace, las tareas, las horas, las imputaciones a ese cliente. Nos da igual quién sea, mientras trabaje con ese cliente, 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que sea. El perfil del asesor, sus tareas da igual. Al final tiene un coste diferente, ¿no? Está claro, pero está dedicando su tiempo a este mismo cliente. Una duda. Vosotros, a nivel de los socios que sois profesionales, ¿qué porcentaje os imputáis? Sí. Porque luego hay una parte de gestión de despacho. Y la otra cosa que me interesaba saber, que nosotros en el despacho la dificultad mayor que tenemos es que no tenemos tiempo los socios de hacer una serie de reflexiones que conllevan directamente un aumento de ingresos. Parece muy tonto decirlo, pero luego ponerlo en marcha cuesta. ¿Y qué horas dedicáis a la gestión interna? Porque al final es un tema de control interno. Sí, sí. Vale. Mira, respondiendo a la primera pregunta, lo que hacemos normalmente es que el director de oficina está asignado en coste 50% en indirecto, bajo margen, dedicándose a todos estos temas, ¿vale? Que es 50, 49, 30, no, más menos, ¿vale? Y el otro 50% se imputa directamente a fiscal, laboral y legal. Sí. Depende de cada oficina, porque algunos no tienen legal, algunos... Normalmente es mitad fiscal, mitad laboral, por ejemplo. Hay algún director que el laboral no toca, pues casi todo es fiscal, ¿vale? Pero el porcentaje es 50-50. Es decir, nosotros como grupo tenemos una ventaja respecto a despachos que son individuales o independientes, que es que nosotros tenemos una estructura de matriz, de central, que permite pues todos estos temas de reflexión, Raquel y yo vamos forzando a que se revisen presupuestos, a que se revisen cuotas y que dediquen tiempo los directores, que ya lo tienen muy interiorizado, a dedicarse a temas comerciales, a temas de gestión de personal, gestión interna, facturación, y el resto de tiempo se dedican a algún tema de fiscal, algún tema de laboral, de aquellos clientes que precisan
la presencia de un director de oficina que tiene, aparte de conocimientos de gestión, tiene conocimientos de, muchas veces, de fiscal. Son buenos asesores fiscales, laboral no tanto, porque venimos más del entorno fiscal. ¿Vale? Pero tenemos esta ventaja, pero sí que todo director de oficina debe tener al menos la capacidad de separarse del día a día para poder pensar en todo esto. Porque si no, no ganáis. Al final vais a ganar cero, por decir algo, ¿no? Y este no es el objetivo, creo. Es el pez que se muerde la cola, como muy bien has dicho, ¿no? Que al final no tienes tiempo porque estás ahí en el día a día del cliente, del personal y demás. Pero hacer el ejercicio, forzaros, bloquearos una hora a la semana para pensar en todo esto. Porque veréis que al cabo de 3 meses, esta hora semanal os habrá revertido en nuevos ingresos, en cosas que no facturáis porque no tenéis tiempo, porque no caéis en ello, ¿no? ¿Sabéis? Una cosa, no sale al caso, pero anteriormente, y aún se siguen haciendo, se hacían reuniones de facturación en el despacho, en el departamento fiscal y departamento laboral. El margen se ganaba en estas reuniones. Porque el asesor dice, no, yo facturo 100, 200, 300. Y sale el director de oficina o quien sea, pero si le has resuelto un tema de 200.000 euros. Que al menos le podemos facturar 2.000. De 500 a 2.000, 1.500 al bolsillo. Sí. Hola, buenos días. Mira, en principio agradeceros el seminario porque me está pareciendo súper práctico y realmente lo que es el día a día nuestro. Haceros una consulta, mira. Gracias. Gracias, sí. A vosotros. Lo que habéis explicado de que el personal, el asesor o el gestor que te lleva en una oficina unos 50, 60 clientes en la parte que gestiona y asesora fiscal y contabilidad, me gustaría si supierais el matiz, si estas personas que son únicas la hacen de forma ellas y también contabilizan o solamente se dedican a lo que es gestionar y asesorar, o lo hacen la contabilidad, que es la parte más engorrosa, se lo realizan otras personas. Tenemos departamento contable, dentro de fiscal hay el área contable y el área fiscal, ¿vale? Luego, como bien dices, tenemos un equipo de contables que son los que entran en la contabilidad y facilitan el trabajo del asesor fiscalista. De este asesor, que entre estos 50 y 60 en estructura realmente llevarían 10 BIP, que podríamos considerar facturación superior a 300 o dificultad del cliente, y el resto estimaciones y módulos podrían ser. No, y también sociedades. Pero de menor infraestructura o menor complejidad. Sí, correcto. Un pintor que tenga una SL, por ejemplo, o un mecánico, que no tienen una complejidad de negocio o de, no sé, deducciones o lo que sea. Vale, entonces realmente esta facturación habría un coste directo del 100% de este asesor más un porcentaje de un coste directo, pero de ese equipo contable que estáis considerando. Sí. No es 100% que el asesor fiscal no haga nada de contabilidad, porque hay clientes que, por ejemplo, no llevamos la contabilidad y pues el asesor acaba revisando la contabilidad que le ha pasado la contable de la empresa. Las provisiones las realiza el asesor. Exactamente. Esto nos pasa lo mismo. Él debe haber fácil de facturas recibidas emitidas, por decir algo. El diario. Normalmente el asesor fiscal no lo hace. Tenemos muy separado porque, es decir, son horas malgastadas de un asesor fiscal que nos cuesta, no sé, 25, 30, 40.000 euros. En cambio, un contable, evidentemente, tendrá un coste mucho menor y la hora de facturación. Nosotros facturamos contabilidad más o menos a 30, 35 euros la hora. Fiscal es a 50, 55, 60 la hora. En el ámbito laboral es lo mismo. Tenemos los gestores, el perfil de gestor que facilita el trabajo del asesor en más trámites administrativos, y el asesor laboralista. ¿Vale? Es el mismo concepto, este tándem y este equipo. Y así me hacéis el favor por otro. Aproximadamente para estas carteras de clientes, desde vuestra experiencia, ¿qué porcentaje de coste directo, pero que sería indirecto entre comillas, de contables estáis utilizando para este tipo de cartera de 50 a 60? Esto lo sabe mejor Albert. Es que esto es una pregunta difícil, porque
muchas veces hay empresas que tienes fiscal y no tienes contable. Una media. Yo te diría entre el 30 y el 50%, más o menos, de la... ¿Cómo te lo explico? No, sí, en persona, o sea, por ejemplo, en personas. Contable, suponiendo que la digitalización sea de facturas emitidas, pues en un 60%, imagínate. Sí, sí. Cada 2-3 asesores, un contable, más o menos. Cada 2 o 3, un contable 100%. Sí. 4, depende del volumen. Del volumen. Mira, te lo digo que es más o menos igual. Para cada 4 asesores laborales hay una gestora. Gestora significa que hace contratos, presentación de seguros sociales, más o menos, ¿vale? El fiscal a lo mejor es más intensivo en horas a la hora de picar contabilidad o entrar mecanizarla, sería 3-1 más o menos. Por decirte un ratio que me viene... O sea, no un tengo contable contado. para 3 gestoras. Ese contable serían unas 150. Sí. Sí, Muchísimas más o menos, gracias. Más o menos. Sí, 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 Más o menos. demasiado. Muchas gracias. Aquí, perdona, aquí hay una pregunta. Pues da igual. 5 minutos. Hola. 5 minutos. Muchas gracias por el seminario. Vamos, de lo mejor que he escuchado en todo el día de ayer. Seguro. Caray, tú. Ostras, Albert, Muy de bueno. verdad. Ya nos vamos, ahora ya nos vamos. Bueno, de hecho, no sé si la gente estuvo ayer, pero tanta participación como estoy viendo hoy no la estoy viendo, no la vi en ninguno de ayer. Bueno, gracias. Bueno, es de agradecer. Gracias. Un poco en continuación a lo que acaba de decir la compañera, o sea, lo que me acabas de decir es que un solo contable lleva 150 contabilidades. Podría ser. Sí, sí. No serán del volumen de las que hay en mi despacho, desde luego. Es que como se enteren mis empleados, vamos, cuando vuelva, me tiran. Vamos, un empleado en más de 40, 50, no sé, yo no lo veo. Pero depende... De si cómo son de grandes. No, hablamos de sociedades de eso, de millón, más de millón de... Pero no es exactamente este tema. Es decir, cada 3 asesores tienen un contable, Pero que no significa que todas las 50, 50 y 50 tengan contabilidad. Ajá, vale. Puede ser vale. que haya pues parte de la contabilidad, 100%, solo facturas recibidas y no emitidas porque se cargan solas. Vale, entonces, perdonadme la pregunta, entonces otra vez. Un contable, más o menos, ¿cuántas contabilidades se estima que puede llevar un contable, si solo hace contabilidad? En una sociedad, y si es una sociedad, con un volumen normal, medio... Yo te diría que si es una contabilidad de 0 a 100, sí. Yo creo que el mismo ratio, 50, 60... De acuerdo, eso ya me cuadra un poco más. También depende del proceso... Depende del volumen, ¿eh? El volumen y el proceso de digitalización, ¿no? Si tienes internamente... Mucho, la verdad es que sí que claro. Si tienes la bolsa, te traen la bolsa de las facturas con los calamares dentro... Bueno, alguno tenemos todavía, sí. Y los sobres cerrados. Claro. Exactamente, ¿vale? Alguno. Pues ahí te puedes estar mucho más rato, o a empresas que tienen un volumen de facturas recibidas enorme, ¿vale? Típico de un bar que tiene pues entre albaranes de compra de bebida, de comida, que hay mucho volumen, pues bueno, pues... También esta reflexión que decíamos antes, decir al cliente, cuanto más colabores conmigo, cuanto más ordenadito, tal, más ajustado podré tenerte la cuota de contabilidad. Si no, son horas. ¿Qué vendemos nosotros? Horas. Horas, nuestras horas. No vendemos nada más, responsabilidad y demás. Pero esto lo tenemos que trasladar al cliente. Por lo tanto, este modelo colaborativo en trabajos que tienen poco valor añadido para nosotros. Es que además un contable no solo mecaniza, sino que también interviene en cuentas anuales, los libros, presentación de... Un contable, en nuestro caso, también tiene algún conocimiento de tema tributario, presentación de modelo, el IVA, es decir, nuestros asesores fiscales revisan el IVA, pero no lo mecanizan ni lo presentan. Correcto. ¿Vale? Muchísimas gracias. Por eso es un poco difícil de decir un número exacto, porque cada uno tiene su... Pero yo diría un poco algo así. Entre 50 y 150 me parecía, por eso me sí. Te has asustado.
Nos dicen que tenemos que cortar. Si alguien tiene más dudas y demás, estaremos todo el día en el stand que tenemos aquí y encantados de atenderos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por Gracias vuestra a todos. atención. Gracias.